muy importante en verdad, y tiene muchos matices y ángulos donde se le puede abordar. Me voy con las reacciones en San Lázaro de los legisladores de la clase política, el pulso de la clase política para este nombramiento, pues que ya prácticamente están haciendo, no sé si sea la palabra muy fuerte, muerto el nombramiento de la Secretaría de la Función Pública, disfuncional, débil, porque ya está dando entrevistas y diciendo, por lo menos aquí a Reforma, no sé si haya otras, en donde no va a poder indagar el conflicto de intereses. Ivonne Melgar, nuestra colaboradora nacional de Excelsior, buenos días, retrovisor. Así es, Luis Alberto, muy buenos días. Efectivamente, el propio titular de la función pública está asumiendo sus limitaciones. Ha declarado Virgilio Andrade que no tiene facultades la dependencia para meterse con particulares, para revisar los asuntos de particulares y solo en todo caso establecer sanciones administrativas para los funcionarios, es decir, el secretario de Hacienda y el propio presidente. Hay especialistas como María Marván, que fue presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, que advierten, Luis Alberto, que se trata efectivamente de un vacío legal que dejó el propio gobierno de Peña. Hay que recordar que a finales de 2012, cuando el presidente era electo, a través de su grupo parlamentario, el PRI, puso una iniciativa que cambió toda la administración pública. Fue cuando se desaparece la Secretaría de la Seguridad Pública y se dice que queda en pendiente la función pública porque se iba a crear aquella prometida comisión anticorrupción. Entonces se le quitaron todas estas facultades a esa dependencia y pues hoy efectivamente, además de que está el señalamiento de la oposición, del PRD, de parte mayoritaria del PAN, tanto senadores como priistas, de que no se puede ser juez y parte, de que un subordinado no puede investigar a su jefe y después esperar desde la ciudadanía que lo penalice o que lo considere culpable. Está toda esa gama. Además de esos peros, pues tenemos las limitaciones del propio instrumento de la función pública. Por eso ha empezado a caminar con el aval de panistas y perredistas la posibilidad de crear lo que podría ser una comisión espejo, Luis Alberto, desde el Poder Legislativo, una comisión que externa al Poder Ejecutivo, con la oposición participando, pueda así establecer una indagación, así como le están haciendo a Marcelo Ebrard por la línea 12. ¿Qué pasó con el grupo IGA? Si hubo o no conflicto de intereses, y pues yo creo que puede caminar en el Senado particularmente esa comisión, sobre todo como contrapeso y como presión a estas limitaciones que ya observamos tiene el secretario de la Función Pública, Luis Alberto. Pero esto se ha retrasado mucho, Ivonne, al respecto, el debate. Sí, además es el otro punto, o sea, no deberíamos estar creando comisiones, no deberíamos estar en la comisionitis por cada expediente que se abre. Exacto. Que desgraciadamente son muchos a nivel federal, cientos a nivel estatal y municipal. Lo que se necesita es tener un sistema anticorrupción. Nos vienen diciendo desde hace rato los priistas particularmente que ya tienen el 90% de negociado con la oposición, pero pues parece ser que el 10% es muy importante y atora todo. ¿A qué se refiere esto que está atorando para que salga adelante el sistema anticorrupción? A la facultad que tendría la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, para investigar cuando las administraciones estén en curso y penalizarlas o señalarles omisiones. Hoy no, por hoy, la auditoría solo lo hace cuando ya concluyó el año, que revisa, ¿no? Claro. Ese parece ser uno de los puntos, y en general los márgenes de independencia que tendrían estos organismos. De todas maneras, Luis Alberto, yo pienso que algo importante con el anuncio del presidente, más allá de los estrechos márgenes de Virgilio Andrade, el secretario, es que finalmente asumió la necesidad
de que hay que establecer en la agenda de México el conflicto de intereses. Exacto. Que ese concepto nos va a perseguir para bien de todos, y ahí todos estamos metidos, los gobernadores, los alcaldes, los legisladores, los comunicadores, los mismos empresarios que tienen relaciones con los políticos y los gobiernos, porque el conflicto de intereses, pues, es lo que ha permitido, a través del amiguismo y los contactos y el échame la mano, pues pasarnos a la ley por el arco del triunfo. Estoy de acuerdo, ayer leía yo en tu Facebook y tienes razón, y ayer también yo hacía énfasis de antier, y ayer al aire, antier en Twitter, y ayer hacía énfasis, y por eso me gustó mucho tu análisis. Aquí en Sonora, el año pasado debatimos el conflicto de interés, investigamos a un diputado panista de cómo aceptó tener nexos con el gobierno a través de sus empresas. Participa con el gobierno de Sonora, el gobierno de Caborca, y aquí se veía normal, como un director, por ejemplo, también de la obra pública estatal aquí, Ivonne Melgar, es vendedor de caballos y le ha vendido caballos a los diputados. Y les parece que es normal porque dicen, es que yo ya tenía el negocio. Exactamente. Es que, ¿y yo qué culpa tengo de ser bueno en esto, no? Pero ahí es donde está el conflicto de interés, que tú como servidor público no puedes hacer de que tus negocios sean proveedores del gobierno, que le vendas al diputado como político, porque es donde empieza el enriquecimiento explicable, los contubernios, los negocios que degradan las decisiones y los sujetan a compromisos políticos en beneficio de ellos y no de los ciudadanos. Tiene muchos matices, Ivonne. Por supuesto, tiene muchos matices. Mira, no vamos a dar nombre, pero en la historia misma de los comunicadores, sabemos de grandes columnistas que, por ejemplo, lograban meter a sus hijos a trabajar a Cedesol, un ejemplo, y pues por supuesto al titular en turno del Cedesol, pues le echaban un montón de porras a la hora de escribir de él. Claro. ¿Me explico? O sí, otros casos de periodistas que tienen consultorías, dan consultas, dicen que además soy consultor. No, hombre, aquí en Sonora es la orden del día. Entonces, como yo soy muy experto, le di una consulta, le di una asesoría de imagen a fulanito. Por supuesto, tampoco le pego en mi columna, ¿no? Lo exalto. También ahí hay un conflicto de interés. Por supuesto. O los que tienen negocios, pues, ¿no? El que tiene negocios, es decir, sí, se abre el debate y estoy de acuerdo contigo, creo que has dado en la llaga de decir exacto, lo importante es que se determina, se conceptualiza el término conflicto de internet. Y yo creo que va a llegar para quedarse ahora. ¿A qué velocidad? Muy lenta. Por ejemplo, esta iniciativa de Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad, INCO, de pedirle a los legisladores, a los políticos, a los candidatos, que presenten 3 cosas importantes: su declaración patrimonial ampliada, su declaración fiscal para ver si checa, y su declaración de posibles conflictos de intereses. Luis Alberto, son 618 legisladores, no sé cuántos de Sonora en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pues, ¿qué crees? ¿Cuántos iniciaron ayer el trámite? Solo 4. Lamentablemente ninguno de Sonora. 2 del PAN y 2 del PRD. Fernando Belauzarán, Laura Rojas, Zoe Robledo y Fernando Rodríguez Doval. De 618, solo 4. Ojalá haya más prisa, que si vamos a ese ritmo, pues vamos a acabar en 2050, ¿verdad? Plenamente, es decir, no les conviene, Ivonne, porque muchos de los legisladores o funcionarios, algunos tienen negocios vinculados directamente con los gobiernos y sería pues arruinar sus carreras o sus ingresos, pero se abre el debate aquí. Ivonne, nos acusaron como siempre, ¿no?, al periodismo crítico que hace análisis de intereses políticos, telarañas, que todo, bueno, de todo. Hubo una Contraloría que ni sabía que eran conflictos de interés, no sabía nadie lo que era conflicto de interés, lo veían normal, pero hoy, vaya, por lo menos se le tuvo que dar este traspié al presidente para que se abra el debate, débil con la designación del secretario de la Función Pública, pero por lo menos ahí está muy claro. Muchas gracias. A ti un gusto como siempre, saludos a todos los amigos de Proyecto Puente. Igualmente, Ivonne Melgar, de Retrovisor de Excelsior a nivel nacional, nuestra colaboradora.